Continuamos en La Lupa. Nuestro primer invitado del día de la fecha, Pablo Busch, dirigente de Política Obrera, un poco para analizar conjuntamente el resultado de las PASO. ¿Cómo estás? Bienvenido, en principio. Y uno de los temas que nos planteábamos es cómo la izquierda no captó a todos los jóvenes que por ahí captó la ultraderecha representada por Milei. Bueno, buenas tardes a todos, Karina, buenas tardes Augusto, buenas tardes a la audiencia. Bueno, la crisis del Frente de Izquierda es una crisis ya de larga data y no es una crisis que se pueda atribuir, digamos, a Argentina. Es una crisis de orientación de la izquierda que se da, digamos, a nivel mundial, en donde la izquierda, cuando aparece con cierto marco electoral, con cierta cantidad de votos, recibe una presión del régimen para, digamos, bueno, ya que sos parte ahora de todo esto, queremos que seas una fuerza de confianza del régimen. Y entonces vos tenés, en España tenés Podemos, tenés en Grecia Syriza, bueno, tenés el Bloco de Portugal, bueno, hay muchísimos estudios de una izquierda que se va, digamos, integrando al Estado y va perdiendo su esencia de rebeldía revolucionaria o su programa socialista desde un punto de vista más científico. El Frente de Izquierda en la Argentina tuvo un proceso de ascenso entre 2013, 2011, 2013 hasta cierto punto 2015. Consiguió meter diputados, concejales, senadores en muchos lugares. En Salta. Ganándole el peronismo. En Jujuy también tuvo buenos resultados. Sí, ahora, en Jujuy, ¿no? Ahora tuvo buenos resultados. Pero claro, esa actividad parlamentaria no expresa, no se convirtió en un canal de masas, sino que convirtió a la izquierda en una especie de segundo o tercer violín de la fuerza del régimen. Y entonces, con un régimen político en quiebra, en bancarrota, no solo económica, sino política, la identificación de la izquierda dentro de ese espectro como una fuerza del régimen produjo este retroceso. No quiere decir que levantando posiciones revolucionarias la izquierda habría tenido una elección mayor, claro. Una elección mayor, pero sí hay que decir que esta izquierda anodina, adaptada, no logró convertirse en el canal de la rebeldía, porque bueno, es una izquierda que no expresa rebeldía. Ahora, el fenómeno de Milei hay que analizarlo con, digamos, sin impresionismos. Claro. En mi familia ya están pensando, bueno, cuáles son las vías de escape de la Argentina cuando van escape room. Sí. Claro, viste, están analizando como cuando ganó Bolsonaro en Brasil, un sector de la izquierda pensaba lo mismo, decir, bueno, ahora se viene negra. Y Milei tiene todavía mucho recorrido por delante para consolidarse como una fuerza. Él es un fascista con todas las letras. Es decir, esto es una cuestión innegable, es un tipo que odia a la minoría, a las mujeres, a la clase obrera, bueno. Pero no odia todo, básicamente. Sí, es un defensor del capital financiero internacional y como parte de defensor de eso, bueno, quiere acá privatizar absolutamente todo. Pero ojo, todavía no ganó y todavía no tuvo que confrontar con la clase obrera. Es decir, Macri fue un fenómeno hasta diciembre de 2017, que en un momento avanzó con las reformas que planteaba, y cuando hizo las reformas que planteaba, ni siquiera fue una movilización
gigantesca la de diciembre de 2007. Fue una movilización, pero bueno, Macri no pudo derrotar la movilización, terminó replanteándose el plan de gobierno y al replantearse el plan de gobierno se fue al bombo la deuda, se fue al bombo los que venían acá a poner los dólares, huyeron y se produjo la fuga de capitales que volteó a Macri. Entonces Milei tiene que demostrar todavía sus cartas, digamos. No es para preocuparse. Lo que expresa Milei, lo que es sustancial, digamos, lo que es incuestionable, es que las dos fuerzas del régimen se han derrumbado. Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Tengo un familiar que quiero mucho que me escribió, me decía, bueno, Pablo, ahora tenemos que hacer un frente, todos juntos, contra Milei. ¿No? Es decir, creo que mucha gente, todos piensan eso menos Massa, que agarró, devaluó, destruyó los salarios más en 48 horas y llegó al derrumbe al gobierno que, digamos, se está discutiendo si no convoca una asamblea legislativa, si no se va antes, si no se fue a pedir instrucciones ahora con el fondo, porque bueno, es decir, todos militan la campaña de Massa, menos Massa, que es el que está, digamos, inviabilizando cualquier intento de campaña de alguien confundido que dice, bueno, para ganarle a le voy a hacer campaña a Massa. Pero es notorio que hay una gran conmoción. En los lugares de trabajo se ha producido algo muy positivo, que empezó a haber un debate político. Claro. Porque en un momento decía, la política, bueno, cada uno vota lo que sea y demás. Pero un sector consciente de la clase obrera empezó a preocuparse por los votantes de Milei. Y lo fueron a atacar, a decir, che, vos estás votando por esto. Claro, confrontar entre los propios derechos, sus derechos laborales. O sea. Claro, ojo que lo de los derechos laborales no es no es solo de Milei, digamos. Burrich, Larreta, Massa, Grabois, todos plantearon. ¿Grabois también? Por supuesto, él hizo campaña contra los juicios laborales. Yo escribí varios artículos porque, como un candidato supuestamente que lo asociaban con la izquierda, él se hizo la campaña más de derecha que pudo. Él hizo una campaña diciendo, bueno, acá los trabajadores están alentados a hacer juicios laborales. Inclusive, te quiero decir algo, Recalde, que no es un abogado de mi agrado, no es un santo de mi devoción, quería decir. ¿Mariano Recalde? No, el padre. El padre. El que es senador, ¿no? Es senador y es un constitucionalista, un tipo mucho prestigio, demostró que no hay ninguna industria de juicio laboral. Es decir, que la cantidad de juicios en la Argentina laborales por año son los mismos desde el año 91 a hoy. Y con un crecimiento de la cantidad de trabajadores. Por lo tanto, esto de los juicios laborales es una agenda del capital para decir, bueno, saquémonos encima la cuestión de los juicios. Y las indemnizaciones, sobre todo. Y las indemnizaciones, pero en particular el tema es el siguiente. No quieren cumplir con las leyes laborales. Y como no quieren cumplir con las leyes laborales, no las cumplen. De hecho, no las cumplen. Uno va a trabajar a cualquier lado y uno no tiene aporte, no tiene obra social, está contratado como monotributista. En todos lados pasa. Y entonces eso, un trabajador tiene la posibilidad de, cuando se va de ese trabajo, de decir, bueno, che, yo te reclamo todo esto que no me pagaste. Bueno, entonces quieren sacarse de encima esa posibilidad judicial. Ya los derechos laborales en la mayoría de la industria y en la mayoría de los trabajos, digamos, están siendo borrados. Pero todavía queda la posibilidad de hacer un juicio. Entonces dice, bueno, saquémonos los juicios de encima y vamos a terminar con esto que llaman la industria de los juicios laborales. Entonces, no es privativo de Milei. Ahora, el debate que se está dando es interesante porque, en general, se caracteriza que la clase obrera está en una etapa, digamos, de apatía política. Ya son todos lo mismo, qué sé yo. Y de repente ahora dejan de ser todos lo mismo. Y el problema está en que para derrotar a Milei, la clase obrera tiene dos caminos. Uno es hacerle campaña a Massa, que como yo decía, Massa está devaluando, está, digamos, destruyendo los salarios. Ahora dice que va a hacer una suma fija, pero la condición para esa suma fija es condicionar a toda la clase obrera que no pueda hacer paros.
Sí. Y empezó la reta con esto. Yo soy docente de la ciudad. Bueno. ¿Conoces bien entonces? Sí. Conozco bien de precarización. Bueno, mandaron un mail el mes pasado al Ministerio de Educación. Les vamos a dar un bono extraordinario. Quienes no hayan hecho paro, digo, bueno, el bono antiparo, claramente. Y aparte no tenías que haber faltado injustificadamente. Entonces todos decíamos, bueno, no te puede pasar nada. No te puedes enfermar, no te tenías que tomar días por examen, no nada. Entonces se lo copió a la reta. Claro, bueno, es la agenda. Te diría que es la agenda general. Ahora, esta suma fija que quiere condicionar, considerar la agenda del capital, es nombrar como esencial. Sí, a la educación. A la educación, a la salud, al subte, al colectivo. 24/7 laburando. 24/7 laburando sin parar y, digamos, si querés protestar, bueno, hace una protesta, una suelta de globos, algo, bueno, similar a lo que hacen los sindicatos peronistas, ¿no? Es decir, bueno, una protesta por un tuitazo, pero huelga, no. Esa es la agenda. Ahora, te decía que tiene dos caminos. Ese es un camino que lo va a llevar a la derrota. En primer lugar, porque Massa no tiene, digamos, posibilidades de ganar en medio de la quiebra política y económica del gobierno. Es decir, la tiene, digamos, está tercero, tendría que mostrar una gestión ordenada en estos 2 meses. Sí, o enamorar quizás a algunos votantes. Y lo primero que hizo fue para atrás, o sea. A eso voy. Entonces el camino es un camino que lo va a llevar a la derrota. El otro camino que tiene la clase obrera es intervenir, que es lo que planteamos nosotros. Es decir, bueno, por ejemplo, una fábrica frente a la devaluación del salario en 24 horas o 40, no, en una semana, suponete, del 25-30%, votar una medida de reclamo en la fábrica de un 30% de aumento salarial y convocar a otras fábricas a que se plieguen a la medida y convocar a ¿cuál es el problema aquí de la clase obrera? Los sindicatos, porque los sindicatos de la clase obrera están en la vía de defender a Massa. Claro. De hecho, hay acuerdos. Es decir, no solamente es una cuestión económica, ellos políticamente generalmente lo forrean mucho, perdón el vocabulario, capaz no es el ideal para una radio, pero lo suelen humillar a los sindicalistas. Los sindicalistas van, piden, no, queremos un diputado, 2 senadores, no, afuera, la CGT, afuera todo. Pero el problema es que los sindicatos han sacrificado cualquier reclamo, cualquier defensa del salario, cualquier defensa de las condiciones de trabajo en función de defender al gobierno. Esto viene pasando ya hace años. Y entonces la herramienta de los sindicatos es una herramienta que no va a dar una respuesta en esta etapa. La CGT está totalmente jugada a paralizar a la clase obrera. Entonces, la vía que tienen los trabajadores para derrotar a Massa es la de intervenir, pero no esperando que el que convoque a la intervención sea el sindicato. Entonces la única vía que queda es la autoconvocatoria. Ha habido escuelas, han habido fábricas y demás que dicen, bueno, por ejemplo, las huelgas más importantes del país, la huelga de Salta, por ejemplo, de los docentes, fue una huelga autoconvocada. Porque sí, ya el sindicato docente de Salta ya es un sindicato con una burocracia cristalizada de hace muchos años y no tiene, digamos, ya ninguna representatividad, y ya hay un cuerpo de delegados autoconvocados que tiene un funcionamiento y demás, y que son los que convocaron la huelga, que llevó no a una victoria en toda la línea, pero llevó al gobierno a retroceder en una oferta que había hecho que era tremenda. Entonces la vía, desde el punto de vista de política obrera, desde este análisis de conjunto, la vía que le queda a los trabajadores para derrotar este ascenso derechista o esta votación y demás, es intervenir en esta etapa. De hecho, si uno quiere, digamos, matar una planta, conviene que antes que enraíce, atacarla, ¿no? Es decir, bueno, si está creciendo Milei, o está creciendo Bullrich, o está creciendo un gobierno como el futuro gobierno de Massa, que ya está aplicando un ataque al salario, a las condiciones de trabajo, es decir, bueno, conviene no dejarlo pasar el tiempo, conviene intervenir antes de que llegue, cosa de marcarle la cancha. Entonces uno dice, bueno, los trabajadores dicen, bueno, no, esperemos a octubre,
es lo que nos dice la CGT. Nos dice, bueno, esperemos a octubre, veamos qué pasa, esperemos después al balotaje, después va a asumir no sé cuándo, en marzo, y bueno, vamos a esperar a ver qué dicen, qué sé yo, y ya el gobierno ganó un año de tiempo. Y ya se te devaluó el sueldo, ¿cuándo? Claro, y llevando, bueno. Ahora, una cosa que yo venía pensando cuando me invitaron acá, digo, bueno, se está discutiendo la dolarización, ¿no? Si está todo el mundo discutiendo la dolarización, porque claro, era una propuesta de un loco hace una semana y ganó, y entonces ahora está todo el mundo discutiendo si es viable o no es viable. Desde el punto de vista de política obrera, Milei está vendiendo humo, porque para dolarizar primero tiene que resolver el problema de la deuda. Argentina debe 550.000 millones de dólares. Sí, que encima es una deuda que no es legítima, según lo que yo pienso, y que no se tendrían que haber arrodillado a querer tener un acuerdo. La tendrían que haberle hecho juicio a Macri, que fue el que fugó esos 57.000 millones de dólares, y después que un juez o una jueza falle, después de ahí se ponen a hablar de la deuda. Bueno, pero no pasó eso. Y no es lo que piensa Milei exactamente. Milei lo primero que va a querer hacer es honrar la deuda. Claro, te pago el doble, claro. Entonces aquí el problema del programa de Milei, yo estuve escuchando las entrevistas y demás, y el tipo dice, no, porque usted tiene que pensar que todo va a cambiar. El riesgo país va a bajar, por lo tanto va a bajar la tasa de interés, porque vamos a hacer un plan económico maravilloso, que sí, entonces todo va a ser color de rosa. Color de rosa. Tal cual describía Macri a su gobierno antes de asumir en 2015. La inflación en 2 días te la combato. 2, claro, no, 3. Hay que si no se puede en 2, en 3. Bueno, y inclusive te diría que es peor todavía porque el presupuesto para dolarizar es meterle la mano a los fondos de garantía de los jubilados, el fondo de garantía del ANSES, meterle mano a los recursos, es decir, bueno, como garantía de la dolarización entregamos litio, vaca muerta, la minería de la cordillera. Malvina también. Si sí, Malvina ya está, ya la tienen ellos, pero digamos que totalmente. Cualquier proyecto de dolarización implicaría, por un lado, un fenomenal ajuste contra los trabajadores y también una entrega de soberanía nacional. Y entonces acá viene la pregunta del millón. Dice, bueno, para política obrera o para los analistas marxistas, dice, bueno, ¿ya está derrotada la clase obrera? Es decir, ¿Milei ya derrotó a la clase obrera o tendrá que derrotarla? Porque yo creo que va a correr sangre, o sea, básicamente. En el caso de que gane. En el caso de que gane. Esperemos que no gane, pero obviamente que se van a levantar. O sea, construyendo derechos durante tantos años y va a venir un demente a echar por tierra todo lo que se logró. Bueno, entonces las tiene jodidas Milei. Las tiene difíciles. Ese es el pronóstico de vamos a una confrontación como nunca se vio. Y él tiene un programa que es inviable, a excepción de que derrote a la clase obrera. La CGT, el masismo, el Juntos por el Cambio, trabajan para que la clase obrera sea derrotada. Ese es el digamos, el eje. Por lo tanto, la clase obrera tiene que romper con esos aparatos, intervenir en la crisis. Cuanto antes intervenga, porque vos decís va a correr sangre. Algo que también me dijeron de mi familia. Me dicen, no, acá va a correr sangre, Pablo. Sí, es inviable, va a caer, pero va a haber muertos y demás. Es cierto. Ahora, cuanto antes intervenga la clase obrera, más barato va a salir porque antes de que eche raíces. Entonces, el periódico, los planteos de política obrera es, bueno, trabajadores, es ahora. Porque ahora están en un cuadro de debilidad fenomenal. Primero Milei porque ni él esperaba los resultados que tuvo. Entonces ahora tiene que armar su equipo. Entonces llama a uno de Ecuador, llama a uno de allá, de por allá. Está improvisando. Massa está, digamos, en un cuadro desesperante. Digamos, está ahí que tira la toalla, que no tira la toalla. Ni un mensaje alentador, esperanzador para el pueblo. Lo que pasa es que él tiene que hacer una campaña negociada con el FMI. Y entonces, ¿cuál era la idea? No devaluar
antes de las PASO para llegar a las PASO y ganar en las PASO. No ganó en las PASO, ahora la devaluación lo lleva al bombo. Entonces tenés por un lado la situación de Massa y la que peor está, los grandes derrotados. Larretismo. Sí, no, y Bullrich. Sí. ¿Por qué? Porque Bullrich sacó 16%. Ahora tiene que recolectar los votos de Larreta, entonces tiene que moderar. Pero si se modera, sus votos se van a ir con Milei. Entonces está en una situación compleja, en donde ella quiere mostrar que ella tiene experiencia de gobierno, todos sabemos, sobre todo los docentes y demás, qué experiencia de gobierno acumuló Patricia Bullrich en las últimas décadas. Pero ella es el gran derrotado de Juntos por el Cambio de la elección. Lo del gobierno era una situación casi fatal, porque ¿cómo se espera que un gobierno que tiene 120% de inflación, que ha fracasado en mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador, pueda buscar una reelección? Alberto no se postuló, Cristina no se postuló, es decir, ya era una situación medio derrotada. Sí, al interior del peronismo era como una cuestión de incertidumbre, e incluso se dio un dato que siempre hablábamos y decíamos de que de alguna manera el peronismo siempre tenía como de base 20-25% de votos, y hoy quizás no está pasando eso, que me imagino que un poco al interior de Unión por la Patria tienen como ese descontento. Pero te quería preguntar, Pablo, yo me imaginaba el momento en el cual asume Macri allá en el 2015 y en el de hoy de Milei, con Macri con una palabra que fue la de cambio, que todos la recordamos, y terminó ganándole al peronismo, y hoy con un Milei dolarizando y teniendo como un discurso, hablábamos en el bloque anterior, como cuasi vecinal, indignado y de alguna manera atrayendo a la cantidad de votantes que hubo. Entonces, como dos corrientes, más a la derecha una, más fascista la otra, de alguna manera han encantado al electorado. En el medio obviamente estuvo la elección de Alberto Fernández, que ganó, pero ¿en dónde está ese desencanto en donde de alguna manera terminan votando este tipo de ideologías, ¿no?, que antes eran bastante impensadas? Bueno, nosotros somos muy críticos de esto de decir, bueno, hay un electorado fascista y la gente quiere que se dijo mucho que se derechizó. No, bueno, se ha derechizado. Bueno, lo que hay es lo siguiente, es decir, cuando ganó Macri era para sacar a Cristina, la Cristina de los derechos humanos, Cristina de las Madres de Plaza de Mayo, Cristina que bueno, sacaron al kirchnerismo con Macri. Usaron lo que estaba a mano para sacarse de encima el kirchnerismo. Luego pasó la experiencia de Macri y el pueblo echó mano de lo que tenía para sacarse de encima a Macri, a Alberto Fernández, pobrecito. ¿No? Es decir, el presidente el presidente de los argentinos. Y ahora el pueblo está echando mano de lo que tiene. Y para nosotros ni se izquierdizó el pueblo votando a Alberto Fernández en 2019, ni se derechizó ahora. Lo que sí hay es, digamos, un derrumbe, digamos, de la gobernabilidad. Es decir, no anda por, digamos, el régimen capitalista no anda por un camino de tránsito tranquilo. Estamos en una crisis capitalista mundial, el capitalismo está en una etapa de declinación, y los partidos capitalistas históricos, el bipartidismo a nivel mundial, tiende a desaparecer. Y aparecen estos cisnes negros, como Volodymyr Zelensky en Ucrania, como Donald Trump o como Bolsonaro, y hay otros casos. Que terminan ganando, no es que aparecen como... Sí, pero cuidado, porque ganan, pero luego... poco. Claro, porque su programa es inviable y porque, digamos, son una expresión deformada de la crisis de gobernabilidad. Es decir, la clase capitalista no puede dominar a los trabajadores por los métodos tradicionales, el peronismo y el radicalismo. Y entonces aparece esto, que en el fondo es una expresión de retroceso, ¿no? Es decir, no es Milei expresa el rechazo al cambio.
el rechazo al progreso social. Y en eso, bueno, desde el punto de vista de política obrera, la única forma de resolver esta crisis es a través de un gobierno de trabajadores, que en el fondo es decir, es una línea que los trabajadores rechazan en general, dicen, no, Pinazzi, vamos a tomar estas cosas en nuestras manos ahora, pero no va quedando otro camino, porque ya la experiencia con Unión por la Patria, esto que dijiste vos, me parece que es el dato crucial, que es que el peronismo, como gran partido digamos, de control de la clase obrera, está agotado. Claro. Y los partidos que aparecen para sustituirlo son fugaces, como fenómeno histórico, digámoslo. No te quedes en esta elección y decir, pero Pablo, la clase obrera está peor que nunca. Sí, está peor que nunca, pero el dominio político que ejercía el peronismo como corriente histórica, decir, bueno, a mí me decía, no, si vos querés militar con los obreros, tenés que hacerte peronista. Pues, ¿no? Es la idea que había hace algunas décadas, claro. Bueno, hoy en día el peronismo, como vos dijiste, ni el piso electoral. Ha perdido en provincias que son peronistas hace décadas. Entonces, como fenómeno histórico está agotado. El problema es si los trabajadores toman conciencia de esta situación y se ponen a la tarea histórica de construir su propio partido y su propia salida. No es ahora la onda, pero es el rumbo que queda. No queda otro camino que la construcción propia de los trabajadores en defensa de un programa y de una salida a toda esta crisis que priorice los intereses de los trabajadores, que es el socialismo. Bueno, cuando aclarabas de que por ahí los trabajadores no se ven como identificados como ellos siendo gobierno, pero de alguna otra manera, recordemos 2001, Cordobazo y tantos hitos históricos, ahí la clase obrera tomó. Y las asambleas en el 2001, digamos, las fábricas recuperadas como IMPA, hay algunos ejemplos, digamos, sí. Que se pueden tomar y que fueron muy buenos. La sastrería, no recuerdo el nombre, que los dueños se fueron, que está en 11, sigue funcionando. El Hotel Bauen también. El hotel, sé que últimamente tuvo problemas con respecto al alquiler o algo, pero estuvieron mucho tiempo, digamos, con la cooperativa. Te diría que no hay que irse tan lejos para buscar experiencias. Es decir, hoy, si hoy uno recoge un poco los últimos procesos, y Jujuy sí. Es un buen modelo de lo que va a pasar cuando intenten aplicar las reformas que quieren aplicar. Es decir, se van a comer 240.000 piquetes y huelgas y tomas y ocupaciones, que es lo que ha llevado, inclusive ha llevado a que Morales perdió la votación. Claro. En Jujuy. Ganó en la gobernación, aplicó la reforma y luego pierde la presidencia de Comilé, de local, en su propia provincia. Entonces, en términos históricos, el principal protagonista de la historia de la Argentina es la clase obrera. El cordobazo, el rosariazo, bueno, todo proviene de la derrota de la dictadura, inclusive es el resultado de una acción obrera. Ahora, el punto es si la clase obrera interviene en esta crisis. Cuanto antes intervenga, como decía yo, más barato nos va a salir. Y para ser claro y cristalino con el tema, lo de el programa de dolarizador, de Javier Milei, de privatizador, es inviable por donde se lo mire. Por todas las leyes que hay y la adscripción a tratados internacionales, por ejemplo en educación, o sea. Pero me da la impresión de que no le importa lo de la ley. Puede ser, pero el tipo dice... Ahora, yo lo que te quiero decir es lo siguiente, para que entiendan a qué nos referimos con lo de la inviabilidad. Cuando fue la crisis en Inglaterra, vieron que el primer ministro de Inglaterra hizo las mismas partuzas que hizo Alberto Fernández acá en medio de la cuarentena. Sí. Entonces el partido lo removió y nombró a una primer ministra que es una Milei de Inglaterra, que se llama Liz Truss. Googleenla si quieren, entretenida la historia. Y entonces asumió y dijo: le bajamos los impuestos a los ricos el primer día.
subimos los impuestos a los pobres, vamos a privatizar esto, privatizar aquello, privatizar lo otro, subimos las tarifas. Y el mercado de Londres reaccionó como uno espera que reaccione. Se va para arriba, el mercado, digamos, la bolsa. Sí, pero Se derrumbó la bolsa de Londres. ¿Por qué? Porque el mercado interpretó, dice, pará, ¿quién va a pagar toda esta joda? Claro. ¿De dónde va a salir la guita? Va a tener que pedir... plata prestada. Va a tener que pedir un crédito. La tasa de interés, ¿cómo está? Está muy alta. No nos conviene. Hagámosla caer. Un mes duró Liz Truss en el poder. Un mes. En Inglaterra, que no es Argentina. En Argentina tenemos la tradición de que duran menos los gobiernos que en Inglaterra, ¿no? Tenemos 5 presidentes en una semana. Por eso, tenemos ese récord. Lástima. Cromwell se reiría de mí en este momento, pero bueno, diría, no, a mí no me fue tan bien. Pero te diría que en Argentina la inestabilidad es algo característico. Entonces, el programa es inviable hasta donde se lo mira. Ahora hay otro problema que es interesante. Yo fui candidato a gobernador de la provincia y estaba analizando los resultados. Milei no tiene un gobernador en todo el país y no tiene un intendente en toda la provincia de Buenos Aires. No ganó una elección en ningún distrito de la provincia de Buenos Aires. Es decir, está solo, completamente solo. No tiene un gobernador, porque los gobernadores adelantaron las elecciones para evitarse este quilombo, digamos, y asegurarse las provincias. Pero aparte él les hizo una trastada a algunos candidatos que habían trabajado con él y después que perdían y él decía no, pero no son míos. Yo no lo conocía. Sí. Claro, les hizo eso a varios. Sí, ahí está el caso de Guía en Neuquén, que es un periodista, cuidado no se tienten ustedes dos, que fue candidato de Milei en Neuquén, que hizo una elección desde el punto de vista nuestro aceptable, digamos un 6, un 8%, como decir, bueno, alguien que está construyendo algo futuro, qué sé yo. Y luego de que perdió, Milei lo desconoció y le reclamaban plata y demás. ¿Qué es esto? Que ya está aprobado, que empezó a vender candidatura, que le dejó la candidatura de Tigre y San Fernando, que las arme el masismo. Está denunciado por los propios militantes de Milei. Ahora, todo esto no lo daña electoralmente. No, sigue. Es decir, aparentemente, yo estaba viendo, me miro mucho a veces los medios C5N, me divierte verlos sufrir a los kirchneristas, y hablan todo el día de Milei, en contra, ¿no? Sí, de hecho está. No, que Milei esto, que Milei esto, que Milei aquello. Y en mi opinión, no hacen otra cosa que abroquelar el voto a Milei. Porque el pibe, mi hijo no vota a Milei, ni loco, pero mi hijo ve un fenómeno así y dice, mirá todos estos hijos de puta tirándole, en vez de producir algo propio. Claro, como decir, bueno, suponete, las 10 medidas de Sergio Massa de acá, no sé, al 10 de diciembre, a la votación. Nos da todos los trabajadores un bono de 200.000 pesos. Bueno, bueno, vamos, dale. Como defender eso, les iría mucho mejor que hablar que Milei se acuesta con los perros, que tiene una relación rara con la hermana, que le gusta el sexo tántrico. Me parece que todo eso es personal, digamos. No, pero lo enaltece. Si vos estás hablando de la Coca-Cola todo el día, mal, bien o más o menos, la gente entiende que... Claro, si es publicidad para... Oye, lo escuchaba Lotoki, alguna vez dijo, a mí no me importa si hablan mal o bien de mí, me hacen publicidad. Lotoki, el médico. El médico que mató hasta que hoy está muy en boga. Bueno, amigos son los amigos. Cada amigo tenía. Claro. No sé, sí, dice. El periodista. Sí, a Capararola. Sí. Bueno, cuando le dijeron que, pero ¿qué está pasando? Que resulta que Lotoki dijo, bueno, a mí no me importa si hablan bien o mal, lo importante es que hablen de mí porque más gente viene a mi consultorio. Entonces, hablando de Milei, C5N y los medios lo terminan levantando. Yo traté de hablar un poco de la situación de la clase obrera y demás y tratar de entender el fenómeno, ¿no? Obviamente el porcentaje electoral que saque Milei y demás no va a depender de nuestra entrevista hoy, pero hay que tratar de entender el fenómeno tal cual es. Me da la impresión de que
lo están enalteciendo. Sí. Inclusive desde el ángulo que lo atacan, lo están levantando porque los jóvenes y sobre todo los sectores más marginados, inclusive hay un dato muy importante que expresa una crisis de la izquierda también. Los movimientos piqueteros registran un voto altísimo por Javier Milei. No ponemos a llorar todo. Los movimientos hoy piqueteros, acá. los que cortan la ruta, hoy iban a cortar la ruta, bueno, quiere decir que el fenómeno de organización que desarrolla la izquierda en esos procesos Está totalmente derrumbado. no influye políticamente. Es decir, los organiza para cortar la ruta, pero no los convence después de que los voten. ¿Se entiende? Entonces, Sí. es un proceso de crisis. Es decir, gente que está con nosotros, gente que está cercana a la izquierda, por ponerlo en términos generales y no agarrármela con ninguno, se siente identificado y dice, no, yo voy a votar a Milei, así se hace mierda a todos los planes, a todos los piqueteros, a la clase obrera de allí, y estamos todos iguales, ¿no? Nos tira a todos al bombo, a todos juntos. Pero por ejemplo en los trabajadores de las aplicaciones, ¿no? Sí, los eso más ya- precarizados, Ya nunca tuvieron derechos. claro, De hecho, pero fíjate cómo los tipos dicen, bueno, armemos un sindicato, hay un proyecto para sindicalizarlo, y los tipos dicen, no, la CGT, nada, preferimos seguir precarizados, para que Claro. nos robe la CGT y no nos dé nada, nos quedamos precarizados. Sí. ¿Se entiende? Que no me bueno, es lo que se expresa en la docencia, se expresa también con la desafiliación a los Claro. sindicatos. Un poco se expresa esa tendencia. Es decir, vos decís, no, venga, mi compañera es también docente. Dice, no, bueno, vamos a afiliar a SUTEBA. No se quiere afiliar nadie. No, pero vamos a dar una lucha. No, pero si están hace 40 años los mismos, hace 40 años que nos sacan plata y no nos dan nada, no luchan, no desafiliamos. Hay una tendencia a la desafiliación de los sindicatos porque esos sindicatos son cáscara vacía. Entonces se expresa ese voto marginal que bueno, hay que ver igual hasta dónde llega. Tiene todavía todo un recorrido por hacer para ver si se consolida y esperemos que este sacudón económico que se ha producido en los últimos días favorezca una intervención independiente de los trabajadores en la escena política nacional. sí, esperemos y que realmente lo puedan hacer, porque es como que en distintos sectores como que nos tienen un poco agarrados con el tema, bueno, hacer para un día, bueno, mira todo lo que te descuento. No, te diría que hubo toda una agenda en el proceso electoral, una agenda muy reaccionaria. Sí, Y en ese sentido no apareció de parte del Frente de Izquierda, no aparecieron voceros que tengan una claridad sobre... Porque el problema es el siguiente. La supresión de los piquetes que se promete, la supresión de los paros y de las huelgas, tiene como objetivo, es un objetivo fascista en líneas generales. disciplinar. Claro, pero vos mirá, yo tengo en una mano un ajuste fatal contra la clase obrera. Y en la otra mano tengo la supresión del derecho de huelga y de protesta. Claro. Uno es necesario para el otro, porque Claro. fíjate lo de la reforma de Jujuy. Tipo dice, yo hago la reforma constitucional, tengo que ilegalizar los piquetes porque si no la reforma constitucional no pasa. Claro. Entonces, es una agenda reaccionaria y se da en medio de una crisis social sin precedentes de los trabajadores, de un retroceso, de una precariedad laboral, una flexibilización, una rotación en los trabajos. Sí, Cualquier joven hoy que quiere salir a buscar en el mercado del trabajo tiene o entra de casualidad con suerte en una fábrica grande que vive adentro de la fábrica 7 días, 12 horas, rotativo, qué sé yo, y gana un sueldo más o menos como la gente, o una fábrica que no tiene esos procesos y gana 150.000, 160.000 pesos debajo de la canasta de pobreza. sí, 250.000 más o menos es La pobreza acá, bueno, Sí. en capital. Bueno, Sí. ahora, la docencia, los médicos, está todo en una situación de precarización y de flexibilidad laboral. No sé exactamente cómo es en la Cava, pero me imagino que debe ser igual. Los docentes en la provincia de Buenos Aires, la mitad del sueldo es en negro. Son ítems.
Son no remunerativos. No sí. remunerativo. Y encima, yo tengo ítem no remunerativo. Yo trabajo en la alimentación. En mi sueldo tengo ítem no remunerativo, pero cuentan para el aguinaldo. No, acá Los docentes no cuentan para el aguinaldo, ni para la jubilación, ni para nada. No. Es increíble. Entonces, es decir, el Estado es el primer precarizador a la hora de contratar, y en ese sentido, digamos, está inhabilitado para imponerse a la precariedad de lo que hacen las fábricas y demás. ¿No? Es decir, el Estado que va a controlar si el mismo Estado es un precarizador serial. Es más, yo me fijé los aportes en la ANSES y me habían pagado cosas que me debían, ¿no? De anteriores, y figuraba menos de la mitad de lo que me habían pagado en ANSES. Ah, mirá. Sí. Evaden. Entonces digo, ¿y esto como, viste? Digo, muy raro, porque una cosa vos decís, bueno, calculás todos los descuentos lógicos, pero la mitad que dibujen en ANSES, bueno. No, bueno, pero están vaciándose a sí mismos, porque el Estado contrata y evade. Ese es el punto. Ese es el punto. Después, te quiero decir algo. El otro gran problema por donde para mí puede ser que termine explotando todo es el tema de la salud. ¿Qué pasa? Los sindicatos acuerdan siempre a la baja. Sí. Y acuerdan a la baja con sumas en negro o sumas no remunerativas. Esas sumas no remunerativas y las sumas en negro, ¿qué pasa? No aportan a la obra social. Claro. Los trabajadores monotributistas, que deberían ser empleados en relación de dependencia, no aportan a la obra social. Como monotributo, algunas obras sociales se pueden elegir, pero son las aportás menos. Mucho menos de lo que aporta un trabajador en relación de dependencia, porque la patronal no aporta. Claro. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Y además tenés trabajadores de agencia, trabajadores de... no le entra plata a las obras sociales. Y por el otro lado tenés servicios dolarizados. Sí. ¿No? Es decir, los insumos, esto, aquello, lo otro de la salud, claro, son en dólares. Y entonces están todas las obras sociales quebradas. Y entonces, ¿qué está pasando ahora? Los trabajadores que tienen obra social se van a atender a los hospitales públicos. Y los hospitales públicos también están vaciados. En la provincia de Buenos Aires hay deserción de profesionales de la salud. Se van porque los precarizan, por lo que le pagan, por los regímenes de turno, esto, aquello, lo otro. Y además porque si no le dan insumos, no tienen herramientas. Bueno, entonces vos para conseguir un turno en la salud pública tenés que esperar 3-4 meses. Es decir, está colapsado todo el sistema de salud que, pensándolo también en términos históricos un poco, quedó demostrado en la pandemia que no es un sistema de salud armado para brindar salud, sino que es un sistema de salud armado para la rentabilidad de las empresas de la salud, de las clínicas y demás. Quedó demostrado porque, es decir, cuando llegó el momento de la pandemia de brindar salud a todos, el sistema de salud colapsó. Sí, aquí, en Estados Unidos, en Francia, en Europa, en todos lados colapsó. Y hubo una lucha, en vez de una coordinación, hubo una lucha entre distintos estados para ver quién se quedaba con los respiradores, a quién le llegaba el alcohol en gel. Bueno, acá pasaba, ¿no? En todos lados. Sí. Las vacunas. Bueno, eso es la expresión, es una expresión capital de que estamos ante un régimen social cuyo sistema de salud no está armado para brindar salud. Y el sistema educativo lo mismo. El sistema educativo está hecho en función de defender una rentabilidad de las empresas privadas, de la iglesia y demás, y no de brindar una salud, digamos, una educación laica, científica, universal y demás. Entonces, de conjunto, se ha avanzado mucho en destruir estos sistemas públicos. Y ahora viene Milei y dice, prepararon las condiciones y ahora viene Milei y dice, bueno, rematemos todo. Dale bueno, que vamos. Yo tengo varias hermanas que trabajan en el CONICET, ¿no? Y se nos precarizan. Para pelear una beca tenemos que estar, es decir, y lo que ganan por una beca es una miseria, ¿no? Y entonces dice, bueno, y ahora viene y dice, no, destruyamos esto es improductivo y demás. Bueno, es un trabajo combinado de destrucción. Sí, entonces, se están dando las condiciones y el otro hace el remate final. Claro, exactamente. Entonces, no es la vía para derrotar a Milei, no es defender esta agenda que tiene el gobierno
de precarización, de retroceso salarial, sino luchar por los intereses de los trabajadores en forma independiente. Claro, y además que quienes no tienen nada que perder, que fueron los que también votaron a Milei, que tengan algo que ganar. Bueno, los trabajadores, por regla general, no tienen mucho más que perder en este régimen social. Más que sus cadenas, decía alguien por en algún lado. Claro, pero los desclasados, aquellos que no tienen ni trabajo, que no tienen vivienda, que no tienen comida, claro, esos también votaron a Milei. Entonces yo digo, que tenga esperanza de ganar algo, de tener algo de lo que se necesita para vivir. Bueno, desde el punto de vista nuestro, habría que abrir la puerta a un nuevo régimen social. Es decir, no integrarlo a esta miseria, decir, bueno, por lo menos que tenga un plancito, un alguito, sino decir, bueno, vamos a luchar para que la vida de los trabajadores merezca ser vivida. Claro. Es decir, un sistema de salud público, único, para erradicar el negocio de la salud. Cuando se privatizó el sistema de salud, nosotros advertimos, pero esto fue hace, 30 años. Esto es una lógica criminal, porque en Estados Unidos, el que no tiene plata, olvídate, se muere en la puerta. Es un descarte. Claro, entonces decir, bueno, si no tenés plata, no vas a la universidad. Entonces, todo ese retroceso ha creado las condiciones para esta situación. Ahora, ¿cuál es la salida? Lo de Milei es salida. Es decir, ¿va a resolver el problema de la deuda, de esto, aquello? ¿Va a estabilizar al régimen político de la Argentina? La respuesta es que no. Entonces, hay que trabajar, como trabaja el topo, ¿no? Cavando, generando conciencia y abriendo el camino para los trabajadores a un nuevo régimen social. Este régimen social no tiene más para dar. Ya se demostró que no. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho la visita, las respuestas, porque acá estuvimos 1 hora hablando justamente de estos resultados también. Y sobre todo, yo creo que a toda la población nos hace falta un discurso esperanzador, que no lo dio el oficialismo claramente, al contrario, 3 cachetazos te inflaciono todo, te subo el dólar y bueno, arreglate como puedas. Y bueno, hay que también ser responsable y transmitir un mensaje de esperanza. Yo no digo mentir, pero sí, decir, bueno, no sé, hay un proyecto de una cooperativa, hay un proyecto de construcción de viviendas, ¿no? Todo eso es política y bueno, sin duda tiene que cambiar la manera de gestionar y de hacer política. Esto también es un llamado. Sí, éramos parte de la clase política. Rechazamos porque, bueno, sí, la clase política, estamos en un campo común con quién, con Caballo, con Chiche. Hoy leía la biografía de Chiche Duhalde. ¿Qué dice Chiche Duhalde? ¿Qué es? Docente. Qué caradura. Claro. No, nosotros no. ¿Cuándo trabajó de docente? No sé, la verdad no sé, pero tampoco, yo no me pondría ni en un campo común como docente. Si ella es docente, largamos la docencia rápidamente. No, nosotros estamos convencidos de que la clase obrera va a triunfar en esto. El pueblo argentino va a salir adelante. Estas son experiencias transitorias. Cuantas más experiencias de como esta tengamos, mejor, porque la tentación de volver atrás y decir, che, y si el capitalismo tenía algo para dar, volvamos. No. Acá vamos a votar, el pueblo argentino está votando. Agotó el menemismo, agotó el kirchnerismo, 70 años, 80 años de peronismo. Es decir, lo vamos a votar, lo está agotando hasta la última gota. Y ahora está recorriendo la experiencia con una derecha nueva, un cisne negro. Y cuando el pueblo argentino, los trabajadores se den cuenta de que esta no es la salida, se discutirá en las fábricas, en los colegios y en todos lados cuál es la salida. Y ahí es donde el trabajo que hemos hecho de legalidad y de postularnos y de hacernos visibles en esta campaña, aunque no hayamos sacado los votos que queríamos,
es donde va a dar sus frutos. Porque decir, mirá, acá el camino es el camino de la independencia de clase y la lucha por el socialismo. Cuando le preguntaron a un compañero, dice, ¿qué es el socialismo? Y un régimen social donde la vida de los trabajadores merezca ser vivida. No es este, hay que cambiarlo. Claro. Milei no lo va a cambiar, quédense tranquilos. Así que la esperanza a fondo. El futuro es nuestro, como dice Roberto Art. El futuro ya llegó hace rato. Nos ponemos filosóficos. Poné música, poné el indio. Así que nos despedimos de esta manera. Saludamos a Dulcinea en la operación técnica. Muchas gracias. Cristian Castillo, nuestro productor. Augusto Flores. Saludos a todos. Gracias, Pablo, por la claridad política que veníamos en el primer bloque un poco tratando de entender un poco todo. Porque también fue la semana, como bien decías vos, entre los trabajadores, pasó en todos lados, ¿no? Así que bueno, está bueno también un poco la claridad política y bueno, entender un poco desde el lado de izquierda de política obrera, pero bueno, también tener esa visión de alguna manera que muchas veces no se ve ni en los medios hegemónicos ni se ve en otros lados, y aquí bueno, tratamos de alguna manera, como bien decía, de un futuro más esperanzador para los trabajadores, y bueno, aquí bien Pablo lo aclaró. Y le pusimos la lupa a la mirada, ¿no? Así que nos despedimos hasta el próximo viernes. Yo soy Karina Rosenblum y les mando un beso gigante.